Los fines de semana se quedan en mi casa. Hoy descubrí que cambiaron la cerradura. Y en la puerta dice, Valeria y los perros, no entren. Señorita. Doña Carmen, ¿qué está pasando? ¿No sabes leer? Vives gratis en mi casa. No tienes vergüenza. Si no tienes dónde vivir, ve a dormir a la calle. Odio a los parásitos como tú. Lárgate. ¿Tu casa? Señorita, lo siento. Mi hija no sabe que soy empleada. Es un poco caprichosa. No le gusta vivir con extraños. ¿Extraños? ¿Te refieres a mí? Señorita, en las afueras no tiene otra casa. Los fines de semana, cuando venga mi hija, vaya a vivir allá. ¡Tú! Doña Carmen trabajó en mi casa como empleada por más de 10 años. De buena fe les dejé quedarse. Y ellas a mí, la dueña, me echaron a la calle. ¿Creen que yo, Valeria Morales, soy presa fácil? Hola, hay un allanamiento. Me quitan la casa. Envíen a la policía. Señorita Morales, lo que nos informó ya lo sabemos. Señorita, ¿qué pasa? ¿Por qué llamó a la policía? Es sospechosa de ocupar una vivienda ajena. Por favor, venga con nosotros a colaborar. Si es grave, habrá arresto y multa. No. Oficial, es un malentendido. Soy la empleada de la señorita. ¿Cómo podría robarle la casa? Señorita, ayúdeme. Explíquele a la policía. ¿Explicar? Claro. Primero explícame a mí, porque cambiaron mi cerradura. ¿Y esta nota qué significa? Señorita, la cerradura se rompió. Cuando el técnico la arregló, cambió la contraseña. Aún no he tenido tiempo de avisarle. Y sobre esta nota, mi hija es muy tonta. Y escribió tonterías. No la controlé bien. Luego, le daré una lección. Señorita Morales, sobre este asunto, ¿desea proceder? Señorita, se lo ruego. Por favor, por haber servido a sus padres por 12 años. Perdóneme esta vez. Me arrodillo ante usted. ¡Qué estúpida! ¡Qué estúpida! Antes de morir, la señora me pidió cuidarla. Fui yo quien no controló a mi propia hija. Y le causé tanto dolor. Lo siento por los señores fallecidos. ¡Qué estúpida! ¡Qué estúpida! ¡Soy una maldita! ¡Soy una maldita! ¡Soy una maldita! Mi madre siempre estuvo enferma, y siempre fue doña Carmen quien la cuidó. Le servía de todo, con mucho amor. Doña Carmen, si me faltara, cuida muy bien a Valeria. Tranquila, señora. Yo, Carmen López, lo juro, siempre cuidaré a Valeria como a mi propia hija. Déjalo, no lo denunciaré. Gracias. Vámonos. Doña Carmen, sé que criarla sola no fue fácil. Por eso pagué sus 4 años de universidad. Hasta cuando venía los fines de semana, la dejaba quedarse. Pero tras lo de hoy, quiero que le digas que ya no puede vivir aquí. Gracias, señorita. Descuide. Desde ahora, la educaré bien. Me quedo en la empresa. Antes de mañana, que se mude. Sí.
Descuide, señorita. Ahora mismo iré a hablar con Andrea. Hoy mismo la haré mudarse. Creí que todo terminaría aquí, pero no imaginé que esto solo era el comienzo de mi pesadilla. Desde ese día, Andrea no volvió a mi casa, pero fue desde entonces que en casa siempre faltaba algo. Mi copa favorita. ¿Por qué desapareció? Y el vino en la barra. Parece que faltan unas botellas. Señorita, ya regresó. Pruebe estas fresas. Están dulces. Doña Carmen, mi copa en la barra y el vino en la barra. ¿Los ha visto? Señorita. Señorita. Y lo siento. Esa copa de cristal, al limpiar, la toqué sin querer y se rompió. Y el vino también. Derramé unas botellas. Ya lo limpié todo. ¿Cómo fue tan descuidada? Olvídalo, ya se rompió. Ten más cuidado. Gracias, señorita. Por cierto, mañana tengo una cena. Saca el que suelo usar, el vestido blanco, y tráemelo. ¿Vestido blanco? Ese vestido lo llevé a la tintorería y aún no lo recojo. Se veía nerviosa. No se atrevió a mirarme. Algo no cuadra. Ve a buscarlo pronto. No tardes. Sí, señorita. Lo recogeré mañana temprano. Doña Carmen oculta algo, pero por lo que nos une, no voy a reclamar por esto. Pero al día siguiente, descubrí el verdadero secreto de madre e hija. Ese día, como siempre, vine a honrarlos. Papá, mamá, vine a verlos. Cada vez que vengo, me siento vacía. ¿Así está bien, Valeria? Papá, está a la izquierda. Más a la derecha. Ah, a la izquierda. ¿Y así? Papá, un poco más arriba. Más arriba. Un poco más. ¿Ya está bien? Sí, ya está. Sí, ya está. ¿Listos? Vamos. 3. Desde que se fueron, me mudé de esa casa llena de recuerdos. Pasaron tantos años. Ya es hora de volver a verla. Andreita, su familia es muy rica. Una simple villa en las afueras es tan lujosa. Un simple cuadro en la pared debe valer millones, ¿no? ¿Millones? ¡Dios! Andreita, tu mamá es increíble. Es la verdadera magnate de más de 100.000 millones. Andreita, por la amistad que tenemos como compañeros, al graduarme, ¿me dejas entrar a tu empresa para ganarme la vida? Sí, exacto. Eso es pan comido. Cuando se gradúen, entrarán a la empresa de mi mamá. Si me siguen, les aseguro que no tendrán que preocuparse en la vida. ¡Ay, gracias! Gracias, Andreita. ¿Qué pasa? Es la villa privada de mis padres, desocupada por años. ¿Por qué hay fiesta? Andreita, eres increíble.
Este vino también está bien. Esta villa es donde mis padres vivieron la mitad de su vida. Cada pieza de mobiliario, cada adorno, lo eligieron con mucho cuidado. ¿Quién fue el que se atrevió a arruinar la casa de mis padres y a destruir nuestros recuerdos? ¿Qué están haciendo? Andrea López. Andrea. ¿Quién es esta chica? Sí. ¿La puerta de tu villa no estaba cerrada? ¿Cómo es que tiene la llave de tu villa? ¿Tu villa? Andrea, esta villa es... Mochilera. Te aprovechaste de mi villa en la ciudad y no te bastó. Y ahora te atreves a seguirnos a la nuda casa de mi mamá. Así que ella es la que Andreita llamó la mochilera usurpadora. ¿Quién te dijo que tu mamá te compró esta casa nueva? Esta casa es mía. Esta villa es mía. ¿Escucharon eso? Esta parásita se atreve a decir que esta casa es suya. ¿Se quedó tanto tiempo que ya está alucinando? No creerá que es como Andrea y es hija de ricos. En la escritura de esta villa está el nombre de Valeria Morales. Ustedes están pisando el suelo de mi casa, destruyendo mis cosas, y eso es un delito. ¿Un delito? Valeria, ¿cómo eres tan descarada? Antes te aprovechaste de que tus padres murieron. Y mi mamá conocía a tus malditos padres. ¡A tus 3 malditos padres! Y todos los días te metías en mi casa. Te pusimos un candado y llamaste a la policía a llorar. Mi mamá no quería escándalos, así que, por la paz, solo para mí, me compró esta nueva villa para vivir sola. ¿Y tú? ¿Te atreves a robarme mi casa? ¡Qué descarada! Murieron sus padres y busca a los de otros. Si sus padres se enteraran, se levantarían de la tumba. Hay gente que es muy miserable. Al ver a los ricos, busca 1000 formas de acercarse. Yo creo que solo busca una madrina para dar el salto y ser rica. ¿Tu mamá te dijo eso? ¿Y qué crees? Todo es por ti, parásita. Por eso, si quiero usar mi ropa favorita o beber mi vino, mi mamá tiene que traerlo desde la villa a escondidas. Todo es por tu culpa, perra. Con razón, últimamente siempre faltaba algo en mi villa. Resulta que Carmen López lo traía en secreto para su hija. Ya que tú me tratas de tonta, no me culpes si no tengo piedad. Asistente Torres, trae gente ahora a la villa de mis padres. Parásita, qué bien finge. ¿La villa de tus padres? Esta es la villa que mi mamá me compró. ¡Lárgate de aquí ahora mismo! ¡Lárgate! ¡Fuera! ¡Lárgate! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? La presidenta Morales. El auto ya. A toda velocidad. A la villa de la presidenta Morales. ¡Rápido! Andrea, ¿no vas a llamar a tu mamá para ver de quién es esta villa? Valeria, eres una chiquita. Te aprovechas de que mi mamá es muy buena para engañarla de nuevo y sacarte provecho. Este jade se ve muy bien. Seguro engañaste a mi mamá para que te lo comprara. Devuélveme el collar.
Valeria está brave. Dios mío. Si eso hace que Valeria viva, daría mi propia vida por este amuleto. Valeria. Valeria, ¿tú? ¿De verdad despertaste? Dios te escuchó. Mamá, ¿por qué tienes la cabeza herida? Estoy bien. Mientras estés bien, daría mi vida. Ese amuleto, mamá lo pidió a cambio de su vida. Vaya, qué urgencia. Parece que este jade le costó a mi mamá un dineral. ¿Le costó mucho a mi mamá? ¿Qué prisa tienes? Me lo dio mi mamá. No vale nada, pero es muy importante. Entre más lo quieras, más ganas tengo de romperlo. ¿Qué quieres que haga para que me devuelvas el colgante? Quiero que te arrodilles, te inclines y te disculpes. Dime que eres una parásita y una maldita zorra descarada. ¿Así? Te lo devolveré. ¿Quieres que ante alguien como tú me arrodille? Ni en sueños. ¡Qué descarada eres! A ver cuánto aguantas. Pédenle. Hasta que se arrodille. Vaya, qué terca eres. Denle duro. Andrea, eres tan cruel, te las vas a pagar. Devuélveme el colgante, si no, las consecuencias no podrás soportarlas. ¡Zorra! ¿Me miras así? Pues hoy mismo voy a ver si al romper este colgante, ¿qué consecuencias habrá? ¡No! El colgante que mi mamá pagó con su vida se rompió. Eres una maldita bestia. ¡Maldita zorra! ¿Te atreves a pedarme? ¡Ustedes! ¡Denle una lección! Quien la castigue a mi gusto, le pediré a mi mamá 1 millón de euros. El número de la presidenta Morales. ¿Por qué no contesta? Más rápido. Sí, señor Torre. ¿Te atreves a pegarle a Andrea? La mamá de Andrea es la magnate de la capital. ¿Te crees digna de tocarla? Maldita zorra. Le robaste su mamá, le robaste su casa. ¿Y te atreves a pegarle? Hoy te voy a matar a golpes. Ustedes se van a arrepentir. ¡Qué risa! ¿Quién te crees que eres? La mamá de Andrea. Es la magnate de la capital. Es multimillonaria.
¿Quién te crees que eres? ¿Crees que mereces que nos arrepintamos? Si me arrepentiré, no lo sé. Pero tú hoy te arrepentirás de provocarme. Nadie toca a la presidenta Morales. Nadie toque a la presidenta Morales. ¿Por qué de repente llegaron tantas personas? Grupo Morales. Seguro fueron enviados por la mamá de Andrea. Tiene sentido. Andrea es muy rica. Seguro su mamá sabía que traía a sus amigos a la mansión a fiestear. Y vino a darnos la bienvenida. Andreita, tu mamá es muy generosa. Ustedes fueron enviados por mi mamá, empleados del Grupo Morales. Soy su señorita. ¿Dices que eres la señorita de nuestro grupo? Claro. Andrea es la única hija del presidente del Grupo Morales. Cuando su presidente se jubile, Andrea será su nueva jefa. He estado en el Grupo Morales 12 años y nunca he escuchado de alguien como tú. Además, el presidente murió hace 2 años y la nueva líder del grupo... Dudo mucho que tuviera una hija tan grande. ¿En serio? ¿Acaso Andrea no es la heredera del Grupo Morales? ¿Qué tonterías dices? Si Andrea no es de una familia rica, este vino que bebemos y esta mansión, ¿de dónde salieran? Exacto. Sí. Esta mansión es mía. Andrea es una ladrona. El vino que bebieron y las antigüedades que rompieron, todo es mío. Presidenta Morales. Presidenta Morales. Ya están acabadas y siguen soñando. Ni en su próxima vida podrán tener esto, la mansión y el vino. ¿No es del Grupo Morales? ¿Por qué a Valeria la llama Presidenta Morales y la trata con tanto respeto? Presidenta Morales, sus heridas. ¿Ellas las causaron? Sí, nosotros la golpeamos. ¿Y qué? Es una parásita en casa de Andrea. Se adueñó de la casa de Andrea. Solo le dimos un buen castigo a Andreita. ¡Exacto! Esta perra no solo es descarada, sino que se atrevió a golpearme. Que la golpeen es lo que merece. ¿No son ustedes del Grupo Morales? Ayúdenme a darle una lección. ¿Tú? ¿Te atreves a golpearme? ¿Estás loco? Quien toque a la presidenta Morales morirá. ¡Qué insolencia! Eres un perro que ataca a su dueña. Haré que mi mamá te despida. ¿Despedirme? En el Grupo Morales, salvo la presidenta Morales, nadie tiene ese derecho. ¿Y tu madre quién se cree que es? A todos ellos deténganlos. Quien esté aquí hoy, ninguno escapará. Esta villa me la compró mi mamá. Esa perra de Valeria entró de ilegal. Al darle una lección estábamos defendiendo nuestros derechos. ¿Con qué derecho detienes a mis gente? ¿Tu mamá te la compró? Sí. Mi mamá es la presidenta del Grupo Morales. Si ahora sueltas a mi gente y te arrodillas ante mí y mis compañeros para pedir perdón, tal vez pueda serte más clemente. Si no, te echarán del Grupo Morales. Irás a mendigar. Entonces, ¿cómo se llama tu madre? Escucha bien. Mi mamá se llama Carmen López. ¿Carmen López? Sí.
¿No es el nombre de la empleada que sirvió a la presidenta por 12 años? ¿Empleada? Carmen López es la empleada de Valeria. Si Andrea no es de una familia rica, sino hija de una empleada, ¿cómo es posible? Piénsalo bien, es posible. Aunque Andrea todos los días cuenta lo rica que es y lo rica que es su mamá, nosotras nunca hemos visto a su mamá. Además, a las reuniones su mamá nunca ha ido. ¿Qué tonterías dices? Mi mamá es la mujer más rica. Imposible que sea empleada. Yo, Andrea, soy hija del magnate, la niña mimada. ¿Quién te crees que eres para decir que mi mamá es empleada? Tu mamá, Carmen López, de Pueblo San Pedro. Venía a Ciudad Central hace 12 años. Sin estudios, no encontraba trabajo. Mi mamá sintió lástima y la contrató en casa. ¿Acaso no recuerdan cuando Andrea llegó a la escuela? Se veía muy pueblerina. Se notaba que era del campo. Sí, vi su expediente. Es de Pueblo San Pedro. Entonces, ¿la mamá de Andrea solo es empleada? ¿Cómo es posible? No creo tus tonterías. Mamá, ¿por qué recoges basura? Tranquila, ya estoy acostumbrada. Mi mamá solo es empleada. ¿Cómo es posible? Andrea, piénsalo bien. Ninguna mujer en el mundo, en solo 12 años de ser una mujer sin estudios ni habilidades de campo, se convirtiera en la mujer más rica. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Maldita! ¡Qué bien sabes inventar! ¡Te voy a romper la boca! ¡Suéltenme! Al principio, por tu madre, que trabajó en mi casa tantos años. Por cosas pequeñas, nunca te hice caso. Pero lo que no debiste hacer en absoluto fue arruinar la casa de mis padres y romper el collar de mi difunta madre. Ya cruzaste mi límite. Te haré pagar. ¿Qué quieres hacer? Esta bofetada por ocupar mi lugar. Esta bofetada por arruinar el esfuerzo de mis padres. Esta bofetada por romper el collar de mi difunta madre. Y esta bofetada es mi devolución. Y ustedes, ninguno escapará. No tenemos nada que ver. Solo vinimos a la fiesta. Sí. No tenemos nada que ver. Andrea dijo que la mansión era suya y nos invitó. De verdad no sabíamos nada. ¿Jugando? Le dieron a la presidenta Morales hasta dejarla así. ¿Y decís que era jugando? Entraron a la fuerza, destruyeron bienes ajenos y agredieron a alguien. Ya no basta con decir que era solo un juego. Asistente, calcula los daños. Las pruebas de sus crímenes, reúnelas todas. Les demandaré. Seré implacable. Sí, presidenta. Sellar la puerta. Todas las pruebas del lugar, fotografíquenlas. Además, cierren la puerta. Sí. Los presentes hoy. Ninguno escapará. ¿Estos guardias obedecen tanto a Valeria? Seguro es alguien importante. Estamos muertos. Estamos en un gran lío. Tal vez nos demanden. ¿Demandar? Si la universidad se entera, ¿nos echarán? Me costó mucho entrar a esta universidad. ¿Qué hacemos ahora? Presidenta, la lista está lista.
los antiques dañados, los muebles de lujo y las pinturas, junto con el vino que robaron, suman un total de 100 millones de euros. ¿100 millones de euros? ¿No solo bebimos un poco? ¿Cómo puede ser tanto dinero? Cada artículo aquí tiene una valoración profesional. ¿Qué? Ustedes mismos rompieron tantas cosas y no lo admiten. 100 millones de euros. Si el día de mañana no pueden pagar, el resto de sus días los pasarán en la cárcel. Lleven estas pruebas a la policía y al tribunal. Tramiten todo. ¡Rápido! Estamos perdidos. Oye, presidente Morales, Andrea López nos obligó a hacerlo. Además, ella nos ordenó hacerlo. Si buscan a alguien que pade, que sea ella. Sí, cierto. Ella nos dijo que la villa era suya y que podíamos hacer lo que quisiéramos. ¿Cómo íbamos a saber que costaba tanto? Somos estudiantes, no podemos pagar. Perdónenos. O si no, me arrodillo a pedir perdón. Señorita Morales, perdónenos. Le rogamos que nos perdone. Son unos desgraciados. Al final, es por tu culpa. Hija de una empleada. ¿Por qué te haces la magnate? Nos arruinaste la vida. ¡Así es! Presidenta Morales, ella nos obligó a hacerlo. Y también nos obligó a tratarla así. Nos obligó a hacerlo. Por favor, perdónenos. ¡Perdónenos! Sí. ¡Qué bien! Con unas hojas ya están tan asustados. Cuando me sacaban todos los favores, me llamaban Andreita todo el tiempo. Y ahora que hubo un problema, ¿ya me echan a un lado? No creas que solo por abrir la boca puedes decir lo que sea. Llamaré a mi mamá ahora mismo. Entonces, toda la verdad saldrá a la luz. Ya verás. Bien, entonces esperaré. Le preguntaré a tu mamá de quién es esta casa y si puede pagar estos 100 millones de euros. Andrea. Mamá, alguien viene a hacer problemas a la villa y trae una factura falsa. Quieren extorsionarme 100 millones de euros. Tienes que venir rápido y traer a más guardias. ¡Que los arresten! ¿Qué pasa? Explícate. Es la que antes vivía en nuestra casa de gratis, esa chiquita, Valeria Morales. Hoy apareció de la nada en la villa y trajo a un montón de actores. Dice que es la presidenta Morales y que tú eres su empleada. Mamá, ven rápido. Frente a todos, dile la verdad. Diles a todos que no eres empleada. Eres la magnate. Mamá, ¿me escuchaste? Mamá, ¿por qué no hablas? ¿Cuándo vienes? Andrea, no hagas un escándalo. No provoques a ellos. Espera a que llegue. ¿Escuchaste? Mi mamá ya viene. Cuando traiga a nuestra gente, ya veremos a ti y a tu actor qué harán. Vaya, bien. Entonces quiero ver luego qué haré. Presidenta Morales, ¿y si primero le curamos la herida? Espera a que llegue Carmen López. Finge. Sigue fingiendo. Cuando llegue mi mamá, veremos cómo te da tu merecido. ¿Darle una lección? Carmen López, una simple empleada. ¿Tú? ¿Cree que es digna? Mi mamá no es empleada. Lo verás cuando lleguen. Andrea insiste que su mamá es la magnate y el otro dice que es empleada.
Si llega su mamá, ¿qué hacemos si apostamos mal? ¿Acaso nadie tiene contactos en el grupo Morales? Si preguntamos antes, ¿no lo sabríamos? Oye, tengo un primo en el grupo Morales de alto rango. Lo llamaré para preguntarle quién dice la verdad. Llama rápido y pregúntale. Oye, ¿aló? Primo, soy Roberto. Quería preguntarte algo. En el grupo Morales, ¿hay un asistente llamado Javier Torres? Javier Torres. Nunca lo escuché. Aquí, la señora López manda. Bien, primo. Te invito a comer luego. ¿Quién era? Mi primo. Un universitario nuevo. Me preguntó si el grupo Morales tiene un asistente llamado Javier Torres. Somos más de 10.000 aquí. Yo solo soy guardia, ¿eh? ¿Cómo voy a saber su nombre? Ese era López, ignórenlo. Sigamos jugando. ¡Rápido, rápido! ¿Señora López? No es la mamá de Andrea. Se apellida López. Presidenta Morales, en cuanto resuelva lo de Carmen López, te llevaré al hospital a revisarte. Cuando llegue Carmen López, todo esto terminará. Ustedes dos son unos estafadores. Mi primo es un alto directivo del grupo Morales. Él dijo que en el grupo Morales no existe un asistente especial llamado Javier Torres. La señora López es quien manda. Andrea, esa señora López no es tu mamá. Eres la hija del magnate. Acabamos de ser engañados por ella. Ahora que todo está claro, te haremos caso. Sí, Andreita. Cuéntanos cómo castigarlos y nosotros lo haremos. Solo tienes que, cuando llegue la presidenta, decirle una buena palabra por nosotros y ya. Sí, sí. Somos muy leales a ti. Sí. Muy bien, Valeria. Eres una estafadora. Verás cómo te castigo. Ahora, arrodíllate en este vidrio y pide perdón. Si logras complacerme, tal vez después pueda pedirle a mi mamá que te perdone. ¡Qué ridículo! Espera a que llegue tu mamá y luego podrás presumir. ¿Aún te haces la dura? ¡Chicos! Esta perra no quiere arrodillarse. El que la haga arrodillarse, le pediré a mi mamá que al graduarse venga a nuestra empresa como alto directivo. ¡Rápido! ¿Qué hacen? La presidenta Morales es la dueña real del grupo Morales. No sean cómplices. Se van a arruinar. ¡Chiquita! ¡No! ¿Qué hacen? Fuiste tú quien nos mandó golpear, ¿no? Antes tenías gente. Gastaste mucho al contratar tantos actores. Ahora es nuestro turno. ¡Falsa! Arrodillarnos ante esta farsa me dio mucha rabia. Esas uñas parecen caras. Le gastaste mucho a la mamá de Andrea, ¿no? Andreita, solo tienes que ordenarlo y la destruiré de inmediato. Andrea, te arrepentirás. ¿Arrepentirme? En mi vida nunca he sentido arrepentimiento. ¡Maldita pobretona! ¿Te atreves a amenazarme? Cuando mi mamá entre y vea cómo te pongo en tu lugar, solo me va a elogiar. Difundiste que mi mamá es sirvienta y te atreves a maltratar a su única hija. Vas a pagar por esto.
con este golpe, seré para mi mamá la hija más digna. Y ustedes serán del grupo Morales, mis hombres más leales. Andreita, hazlo. Somos leales a nuestra jefa. Te protegeremos. Sí, le daremos cuentas a la señora López. Andrea, para. Es la presidenta Morales. Mamá. Señora López, al fin llegó. Esta Valeria trajo actores para asustarnos. Enséñale una lección. Así es. Y dice que Valeria es la presidenta del grupo Morales. Dice que esta villa no es de Andrea, que es suya y que usted es su empleada. ¿No es ridículo? Estoy perdida. Todo se acabó. Mamá, al fin llegaste. Estos dos insisten en que eres empleada. Y dicen que nuestra fortuna, las propiedades y la empresa, e incluso esta villa, son de Valeria. Mamá, diles la verdad ya. Y demuéstrales. ¡Mamá! ¿Qué te pasa, mamá? ¡Cállate! ¡Arruinaste todo! ¿Te das cuenta? ¡Mamá, me golpeaste! ¡Me golpeas por ella! Señorita. 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 Fue mi error. Fue mi error. Señorita, me ayude. Ayúdeme a mentir. Frente a Andrea. Finja que soy la dueña de la casa. Su hija me dejó hecha un desastre. ¿Cree que es posible? Señorita, se lo ruego. Frente a Andrea y a sus compañeros, no revele que soy empleada. Usted sabe que ella no lo soportaría. Por fin entiendo por qué Andrea terminó siendo quien es ahora. Mamá, ¿por qué le hablas? Dile a todos que eres la magnate. Y manda a alguien a que estas dos malditas las arresten. Señorita, se lo ruego. Ayúdeme esta vez. Le juro que será la última. Se lo ruego. Por los 12 años que cuidé a sus padres. Ayúdeme esta vez. Solo tiene que decir una palabra. ¿Aún tienes el descaro de pedirme ayuda? Te subía el sueldo cada año. Tu sueldo era más alto que el de un ejecutivo. Hasta pagué la colegiatura de tu hija y la dejé vivir aquí. ¿Y tú? Dejaste que me insultara y que destruyera mis cosas. No fue a propósito. ¿No fue a propósito? Le dijiste a Andrea que eras del grupo Morales, la presidenta, la magnate. ¿Eso no fue a propósito? La trajiste a mi casa y le dijiste que era tuya. ¿No fue a propósito? Robaste mi vino, robaste mis cosas para darle. ¿Eso tampoco fue a propósito? Carmen López, admítelo. Lo hiciste a propósito. No, no es así, señorita. Me equivoqué. Me equivoqué. Mamá, ¿qué tanto murmuran? ¿De qué hablan? ¿Acaso esta perra te hace lástima otra vez para que la perdones? Andrea, no es así. No es así. Entonces, ¿cómo es? ¿Qué te dijo? ¿Te metió cizaña o te amenazó? Tranquila, mamá. No temas. Si tienes algo que decir delante de todos, dilo todo. Sí, señora López, es la magnate. ¿De qué tiene miedo? Revele su identidad. Haga que sepan. Sí, si estos actores arrogantes vean que es una verdadera presidenta. ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! Ya basta. No es lo que piensan. Entonces, ¿cómo es? Dilo ya. ¿Acaso es como dice esta perra? ¿Que eres su empleada? Una tontería así. Solo una parásita podría decirlo. Dilo. Mamá, dile a todos ahora mismo quién eres de verdad. ¿Y de quién es esta villa? Sí, doña Carmen. Díselo a todos. ¿Quién eres realmente? ¿Y estas cosas, de quién son? Esta villa
el vino, el vestido, son de la señorita Morales. Mamá, ¿qué estás diciendo? La señorita Morales tiene razón. Ella es la presidenta del grupo Morales. Y yo solo soy su empleada. ¿Qué? Mamá, ¿qué dijiste? Dilo otra vez. Andrea, perdón. No quería ocultártelo. Solo vi que te importaba el orgullo. Temía que al saber que soy sirvienta, te sintieras avergonzada. Ya no digas más. Así que siempre me mentiste. Me dijiste que eras la presidenta del grupo Morales. Vivías en una mansión y eras la magnate más rica. Todo era mentira. En realidad, solo eres una sirvienta que sirve té. Una inútil sirvienta. No es una sirvienta. Al menos con su esfuerzo te mantuvo y te trajo a estudiar a la capital. Es mucho mejor que alguien que solo sabe dar fiestas y derrochar. ¡Cállate! Andrea, perdón. ¿De qué sirve el perdón? ¿Sabes lo que le dije a mis compañeros? Les dije que mi mamá era la magnate, la presidenta, una exitosa. Y al final eres solo una sirvienta. ¿Cómo voy a enfrentarlos? ¿Cómo voy a poder levantar la cabeza ante ellos? Así que Valeria Morales es la presidenta del grupo Morales. Es la hija de la magnate. ¿Y la tratamos así? Estamos perdidos. Andrea, tú siempre decías que eras una rica de la alta sociedad. Y resulta que eres hija de una sirvienta. Mentirosa. Ustedes dos nos engañaron feo. Me las voy a ver. Basta. Si van a pelear, lárguense a pelear afuera. Ahora, es hora de ajustar cuentas contigo, Carmen López, y con Andrea. Señorita, ¿qué cuentas? Primero, usurpó bienes ajenos. Trajo extraños a mi villa, causando daños a objetos de valor. Segundo, robó mi vino, vestidos y bolsos. Tercero, robó mi identidad y engañó a su hija, causando que ella me golpeara brutalmente. Cuarto, el colgante de mi madre fue roto por su hija. Señorita, no fue a propósito. Por favor, perdone a Andrea y a mí esta vez. Señorita, desde ahora cambiaremos de vida y seremos buenas. No volverá a pasar. Asistente Torres, con la corte y la policía. Ya terminamos los trámites y presentamos las pruebas. Los policías ya están en camino. Bien, entendido. Presidenta Morales, todo está listo. Levántate. Señorita, ¿nos perdona? ¿Perdón? No, solo te pedí que te levantes. En cuanto a cómo se resuelve esto, dependerá de la policía y el juez. Solo que ahora, no te daré ninguna preferencia por trabajar años para mi familia. Oficial, me golpearon en público. Destruyeron mi casa y mi vino. Por cada uno de estos hechos, no acepto ningún arreglo. Trátenlo con seriedad. Tranquila. Actuaremos según la ley. Por los errores de todos, los revisaremos uno por uno y los castigaremos con dureza. Manos a la cabeza, al suelo. ¡Mamá!
No quiero ir a la comisaría. No quiero ir a prisión. ¿No dijiste que me protegerías toda la vida? ¡Haz algo! Andrea, ahora ni siquiera puedo proteger a mí misma. ¿Cómo voy a protegerte? Vinos de colección, sofá de cuero, antigüedades, cuadros, etc. El total de la demanda es 100 millones de euros. El monto está confirmado. ¡100 millones de euros! Oficial, yo apenas bebí y además no fui parte de esto. Yo solo estaba viendo desde afuera. Yo también. Andrea nos incitó. Ella empezó. No podemos cargar con todo. 100 millones de euros. Trabajando toda la vida, no podremos pagarlo. Hay cámaras. Y todo está grabado. Con cámaras de alta definición, ¿aún van a negarlo? Revisaremos los delitos de cada uno de ustedes. Cada uno tendrá que pagar por sus actos. Mamá, todo esto es tu culpa. Haz algo para arreglarlo. Señorita, 100 millones de euros para usted no son nada. Pero para estos niños, sus vidas se arruinarán. ¿Podemos no ser tan crueles? Carmen López, aunque tu comportamiento no te hará ir presa como ellos, a partir de hoy estás despedida. Mejor deberías pensar en tu futuro. Compañero policía, si tiene algún problema, contácteme cuando quiera. Pero con ellos, solo diré una cosa. Jamás los perdonaré. Llévenselos. ¡Mamá! 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 ¡No quiero ir a prisión! ¿No dijiste que me protegerías toda la vida? ¡Mamá! Tranquila, Andrea. Le robaré a la señorita. Aunque tenga que morir de rodillas, te sacaré de ti. Espera. Señorita, tenga piedad. Perdone a Andrea esta vez. Señorita. Aún es joven y no sabe lo que hace. Tenga piedad. Retire la demanda. Levántese. Zona privada. No cause escándalo. Quiero ver a la señorita. Señorita, señorita. Señorita, tenga piedad. Retire la demanda. Retírela, señorita. Señorita, señorita. Carmen López, ¿no sabes que te equivocaste? ¿O tienes miedo? Ya te lo he dicho muchas veces. Nunca te perdonaré. En vez de estar aquí suplicando falsamente, mejor regresa y piensa bien cómo expiar tus pecados. Señorita, señorita, señorita. Señorita, por favor, por los 12 años que serví a tus padres, aunque fuera un perro, no podría ser tan fría. Señorita. Señorita, no me trates así. Señorita. Oficial. Andrea, vine por ti. Vamos a casa. Te haré algo rico. Andrea, ¿qué tienes? ¿Por qué no me hablas? ¿De qué? ¿De que eres una mentirosa? ¿De que arruinaste mi vida? ¿Sabes cómo pasé estos 2 meses en la cárcel? Andrea, ¿qué quieres decir? ¿Qué quiero decir? Te quiero decir. Si estoy como estoy ahora, es tu culpa. Si no me hubieras mentido, ¿por qué habría ido a romper la casa de Valeria Morales y casi matarla a golpes?
Yo debería ser la verdadera heredera. ¡Es tu culpa! ¡Es tu culpa! Si la señorita no fuera tan cruel, ¿por qué Andrea me culparía? No es mi culpa. Es la culpa de la señorita. Presidenta Morales, son las 2. Aún no ha comido. Descanse un poco. Esta rueda de prensa es muy importante para la empresa. Una vez que el proyecto de actualización se implemente, nuestra empresa volverá a brillar. Para nosotros, es un momento crucial. No puede haber ningún imprevisto. Debo hacerlo lo mejor posible. Y usted debe cooperar al máximo. Entendido. Presidenta Morales, Andrea López fue puesta en libertad. ¿En libertad? Sí. Carmen López, no sé con quién se contactó para conseguirlo. Pero mientras esté en libertad, no puede volver a delinquir. Si no, la situación empeorará y su condena aumentará. ¿Dónde están ahora? Ahora deben estar en la universidad tramitando su retiro. Como tiene antecedentes, la universidad la expulsó por reglamento. Se esforzó tanto para entrar a la Universidad de Ciudad Central, y ahora todo está arruinado. Se lo buscaron ellas mismas. Esa Carmen López se esforzó mucho para sacarla. Seguro no se quedarán quietas. Manda a alguien a vigilarlas y avísame si pasa algo. Entendido, Presidenta Morales. ¿Qué quieren? ¿Qué hacen? ¡Uy! Lo siento, no te vi. ¡Lo hiciste a propósito! ¡Perra! ¡Hija de nadie! ¿Y qué si fue a propósito? ¡Déjenme! ¡Suéltenme! ¡Hija de una sirvienta! Nos dejaste en la ruina. Deberían matarte. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Basta! ¿Qué están haciendo? No le peguen a mi Andrea. Si no, llamo a la policía. ¿A la policía? ¿Crees que te tememos? ¿Solo eres una sirvienta? ¿Y te crees tanto? ¡Ja! Hija de una sirvienta. Se lo merece. Va. Se lo merece. Andrea, ya llegué. Ya pasó. ¡No me toques! Andrea, ¿por qué me empujas? Es tu culpa. Es culpa de tu inutilidad, sirvienta inútil. Si no fuera por ti, si no fingieras ser rica, ¿cómo habría caído en esta situación? Arruinaste mi vida. ¡Te odio! Andrea. Andrea, es mi culpa. Yo haré algo. Haré que Valeria Morales pague. Valeria Morales. Es tu culpa. Es tu culpa. Mamá, ¿vamos a vivir en un lugar así? Andrea, por tu fianza ya no tengo dinero. Ten paciencia por ahora. Le rogaré a la señorita. ¿Paciencia? Mira tú misma. ¿Acaso esto es para vivir? Valeria Morales vive en una mansión y nosotros en esta casa de porquería. ¿Por qué? Todo es por ti. Es culpa de una madre inútil como tú. Es mi culpa. Andrea, tranquila. No dejaré que vivamos siempre aquí. Dame tiempo. ¿Sí? Oye, pequeña, ¿eres nueva? ¡Qué linda estás! ¡Ey, ey! ¡No! ¡No te vayas!
Juega con nosotros. ¿Qué quieren? ¡No me toquen! Tienes carácter, me gusta. ¡Mamá! Oye, no te vayas. Lárguense. Váyanse. Si no, llamo a la policía. Vieja bruja, ¿qué te crees? Vámonos, qué mala suerte. ¡Es tu culpa! Todo es por ti. Mamá inútil. Si no fuera por ti, ¿por qué viviría en un lugar así? ¡Para que me molesten! Andrea. Es mi culpa. Todo es culpa de Valeria. Es todo culpa de ella. Hola, señorita López. No tengan miedo. Somos del Grupo Zamora. Este es nuestro jefe, el señor Zamora. ¿Grupo Zamora? ¿No es la competencia del Grupo Morales? ¿A qué vinieron a buscarnos? Señora Carmen López, nuestro jefe, quiere negociar con usted. ¿Qué negocios? En 3 días el Grupo Morales tendrá una rueda de prensa y necesitamos su ayuda. Al terminar, le ayudaremos a pagar las deudas de su hija. Además, en la rueda, Valeria caerá en desgracia. ¿En serio? ¡Qué bien! Si eso hace que Valeria caiga en desgracia, estamos dispuestas a hacer lo que sea. El jade de mi madre está arreglado. Presidenta Morales, busqué en la ciudad al mejor restaurador. Al menos lo arregló en un 90%. Gracias. Se notó. La rueda de mañana. ¿Cómo va la preparación? Todo está listo. Pero hay un nuevo desarrollo. ¿Qué pasa? Carmen López y Andrea, tras dejar la escuela, parecían no hacer nada. Pero al investigar, el Grupo Zamora las contactó recientemente. Grupo Zamora. Sí. Lo que hablaron no lo sabemos. Pero el Grupo Zamora sobornó a varios canales y a muchos periodistas. Nos costó mucho trabajo enterarnos por un periodista que planean en la rueda de prensa del Grupo Morales filtrar una gran noticia. Lo sabía. No se quedarían quietas. Prepárame algo. ¡Qué gran trampa! Me voy a preparar de inmediato. Esta es la rueda de prensa del Grupo Morales. Andrea, te ves hermosa con eso. Con este atuendo, pareces una verdadera heredera. Mamá, si me visto así hoy, ¿no es demasiado formal? Para nada. Esto apenas empieza. Desde ahora, te haré vestir así todos los días. Mamá, ¿de verdad podremos destruir a Valeria Morales? Tranquila. En la rueda de hoy, la arruinaré por completo. Retirará la demanda. Y nos perdonará la deuda. Y tal vez te reintegren a la escuela. ¡Llegó la presidenta Morales! La presidenta Morales luce impecable hoy. Nadie se le compara en belleza y elegancia. Este traje es del maestro de Milán. A medida, ¿verdad? Dicen que la cita tarda 1 año.
Además, sin el prestigio de don Ricardo, sería imposible conseguirlo. Sí, con usted al mando, todos nosotros estamos más tranquilos. Me halagan demasiado. El éxito del grupo es gracias al esfuerzo de todos. Adelante, presidenta. Valeria, solo podrás presumir por un rato. Luego, ya veremos si podrás sonreír. Vamos. ¡Alto! Su invitación, por favor. No saben quién es mi mamá. ¿Se atreven a detenerla? Me da igual quién sea. Sin invitación, nadie entra. Tú. Andrea. Oficial. Soy la empleada de la presidenta Morales. ¿Puedo pasar? Mire. Es una foto mía con la presidenta Morales. Llevo más de 10 años con la familia Morales. Soy de verdad su empleada. Pasen. Jefe. Acaban de pasar 2 personas que dicen ser empleadas de la presidenta Morales. Entraron al evento. Papá, mamá, después de hoy, el Grupo Morales dará un gran paso. No los decepcioné. Soy la hija de la que se sienten orgullosos. Presidenta Morales, Carmen y Andrea López entraron. Perfecto. Lo que le pedí preparar, ¿está listo? Todo listo. Entonces, comencemos. Señores invitados, amigos periodistas, gracias a todos por venir al Grupo Morales a esta rueda de prensa. Hoy anunciaré que el Grupo Morales tiene un nuevo plan farmacéutico. Una vez que este proyecto se realice, nuestro mercado farmacéutico nacional recibirá un nuevo impulso. Para entonces, el pueblo tomará medicinas confiables. El Grupo Morales los guiará a todos hacia el mundo. Ríete. Pronto no podrás. Señorita, me obligó. Bien, nuestro plan tendrá 4 partes. Miren la pantalla. ¡Señorita! ¡Señorita! ¿Por qué tiene que destruirnos a mi hija y a mí? Señores, trabajé 12 años con los Morales. Cuidé a la señorita como a mi propia hija. Pero ella se apoderó de mi casa. Nos echó a mi hija y a mí. Y nos dejó en la calle. De verdad, no podemos seguir así. Sí. No solo nos echó de casa, sino que también falsificó una factura de 100 millones de euros para chantajearme y enviarme a la cárcel. Me obligó a abandonar la escuela. Mi vida entera. La ha arruinado. Presidenta Morales, ¿es verdad lo que dice la señora López? ¿De verdad hizo todo esto para dañarlas? ¡Imposible! La presidenta es honesta. Jamás haría algo así. Confío en la presidenta. Ay, no lo digas tan pronto. Como dicen, no se conoce el fondo de nadie. He sido honesta toda mi vida. Trabajé duro con los Morales por más de 10 años. Pero al final me traicionaron y me destrozaron. Y terminé así. Les suplico que por mi hija y por mí nos hagan justicia. Qué raro. ¿Por qué la señorita está tan tranquila? ¿Acaso ya tenía todo preparado? Imposible. Seguro pienso demasiado. Carmen López, ¿segura que quieres, ante todos, tergiversar la verdad? Algunas cosas, al hacerlas, no tienen vuelta atrás. ¿Cómo tergiversé la verdad? ¿No nos has hecho suficiente daño? Nos dejaste sin salida. Y tampoco te lo dejaremos fácil. Bien, ya que insistes, entonces, espero que puedas asumir el precio que pagas. Asistente Torres.
Silencio, por favor. Ahora mostraremos todas las pruebas. Esto es lo que Carmen López mencionó. La villa en el centro. La escritura muestra claramente que es de la presidenta Morales. Carmen y Andrea solo vivían ahí. Cambiaron las cerraduras y pusieron carteles insultantes para echarla. El reporte policial dice que la culpa es de Carmen y Andrea. ¡Qué absurdo! Una sirvienta echa a la dueña de la casa. ¿Y tiene el descaro de venir a llorar? Lo que hicieron Carmen y Andrea no es todo. Ahora, veamos la segunda prueba. ¡Qué exceso! ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden hacer algo así? ¡No! En serio, la presidenta Morales fue golpeada. Carmen y Andrea, tras ser echadas de la villa, Carmen trajo a su hija Andrea a la casa antigua de los Morales. Andrea llevó a muchos amigos a hacer estragos en la casa, bebiendo vino y rompiendo antigüedades. Incluso al descubrirlo la presidenta Morales, la golpearon. Si en ese momento no hubiera llegado a tiempo, sería un desastre. Todo esto, cada detalle, fue registrado por la policía y los tribunales. Son hechos irrefutables. No pueden estar aquí tergiversando la verdad y acusando a la ligera. Esta madre e hija, ¿qué diferencia tienen con los animales? ¡Exacto! ¡Qué descaro venir a hacer escándalo aquí! ¿Para qué sirven los guardias? ¡Guardias, sáquenlas de aquí! A ver quién se atreve a tocarme. Las pruebas que dicen, las acepto. ¿Acaso no es solo vivir en la casa y beber un poco de vino? Esas cosas siempre han pertenecido a Andrea. No hicimos nada ilegal. Porque Andrea es la verdadera hija de los Morales. Y tú solo eres su hija adoptiva. Carmen López, si te atreves a decir otra tontería, te irá muy mal. Si estoy mintiendo, mira este informe de ADN y lo sabrás. Señora López, aquí. Tiene un certificado de ADN. En la rueda de prensa en 3 días, sacúdalo y anúncialo en público el origen de Valeria. ¿Esto funcionará? Tranquila. Don Ricardo ya falleció. Ahora nadie podrá probar que este certificado es falso. Así es. En la Corporación Morales, esos viejos ya estaban molestos de que la empresa cayera en manos de una niñita. Por experiencia y talento, ¿acaso no son mejores que Valeria? Ya verás. Cuando tengan esta prueba, aunque no puedan acabar con Valeria, seguro que su proyecto se verá bloqueado. Miren bien. Es de una institución de renombre. Un informe de ADN. Andrea López es la verdadera hija de los Morales. Y ella, Valeria, solo es adoptada. Carmen López, ¿solo con un informe de ADN falso que no sé de dónde sacaste? ¿Quieres derrocarme? Te estás haciendo muy ilusa. Presidenta Morales, ya que no es de sangre Morales, el puesto de líder de la Corporación Morales ya no es suyo. El nuevo proyecto tampoco lo dirigirá. Exacto. Una hija adoptiva no puede heredar la fortuna. Y mucho menos dirigir el Grupo Morales. No pueden creer todo lo que oyen. La presidenta Morales creció en la familia Morales. Siempre fue criada como la heredera legítima. ¿Cómo es posible que no sea de sangre Morales? Como sea, apoyo a la presidenta Morales. Sí.
La presidenta Morales es brillante. Desde que dirige la empresa, las ganancias han disparado. Yo también apoyo a la presidenta Morales. Señora López, ¿es verdad lo que dice? ¿Tiene más pruebas? Claro que es verdad. Trabajé para los Morales 12 años. Que Valeria no es de sangre. Fue don Ricardo quien me lo dijo. No quería revelar estos secretos. Solo que... Valeria tiene una fortuna. Pero ni una casa quiere darle a la verdadera heredera, Andrea. Es demasiado cruel. Si no, no habría querido decir estas verdades. Trabajó para los Morales más de 10 años. Con razón conoce tantos secretos. Carmen López. No digas tonterías. La presidenta Morales es del Grupo Morales, la única heredera. Su identidad es clara. No tienes derecho a tergiversar la verdad. Si digo tonterías, ella lo sabe. Valeria, ¿acaso no es porque temes que Andrea te quite el puesto que la llevaste a la ruina sin dejarle salida? Entonces, la presidenta Morales encarceló a Andrea por miedo a que amenazara su puesto. La hija adoptiva teme que la biológica vuelva a disputar la herencia y se adelantó. Vaya, qué gran espectáculo. ¿Ya terminaron de hablar? Si terminaron, ahora me toca. Carmen López, el resto de tu vida la pasarás en la cárcel. Andrea López, ahora estás en libertad condicional. Si te retiras ahora y confiesas los hechos de tu complicidad con otras personas, tal vez pueda ser indulgente. Pero si sigues cerca y te alías con tu madre en este engaño, no te garantizo que alguien pueda proteger a ustedes dos. Ya que llegamos a este punto, si derribo a Valeria, seré del Grupo Morales la única heredera. Me arriesgo. Tú eres la terca. Eres una parásita. Yo soy la verdadera hija de los Morales. La casa de mis padres debería dejármela a mí, y no a una extraña como tú. Muy bien. Ustedes dos son expertas en cerrarse el camino. ¡Perra! Ya estás acabada. Y sigues con esa actitud arrogante. ¿De qué te crees tan superior? Vengan, denle una bofetada. Cuando recupere mi lugar, los ascenderé y les daré un aumento. Uy, ¿qué es esto? Bah, son unos inútiles. Si no la golpean, yo misma lo haré. Me abofeteaste. Te abofeté. ¿Y qué? ¿Acaso debía elegir un día? Ya lo vieron. Se atrevió a golpear a la heredera del Grupo Morales. ¡Llamen a la policía! Sí, llamaré a la policía. Pero a quien arrestarán serán tú y tu madre. Carmen López insiste en que no soy hija de los Morales. ¡Qué casualidad! El informe de ADN también lo tengo. Asistente Torres, trae mis cosas. Carmen López, este informe es de un hospital de renombre, un informe de ADN. A estas alturas, ¿no vas a decirles a todos de quién es esta Andrea López? Dices tonterías. Don Ricardo ya murió. ¿De dónde sacaste el informe? Exacto. Ese fue el test de ADN que hizo don Ricardo. ¿Y este informe de paternidad? ¿Cómo lo explicas? ¿Quién dijo que es el ADN de mi papá? Yo fui a propósito a las habitaciones y al baño de la villa a recopilar muchas muestras de pelo tuyas y de Andrea. Todo gracias a que se quedaron en mi villa, pude tan fácilmente obtener sus muestras. Este informe demuestra que Carmen y Andrea López son madre e hija biológicas. Andrea tiene 19 años
Y Carmen hace 12 años que dejó su pueblo y vino a Ciudad Central. Esto significa que Andrea es imposible que sea hija de mis padres. Al final, esta Andrea siempre fue hija de la empleada. No es para nada la heredera Morales. Entonces, ¿por qué fingió ser la heredera? Y causó un escándalo difamando a la presidenta Morales. ¡Qué descaro! Ya decía yo, la presidenta Morales es idéntica a don Ricardo. ¿Cómo podría no ser su hija biológica? Carmen López. Coludieron con el grupo Zamora para armar esto. Apostaron a hundirme. Si por un momento no reacciono, irían a los medios a difundirlo. Entonces los proyectos de la empresa se paralizarían. El grupo Zamora aprovecharía la brecha para lucrarse. Es un plan patético y muy sucio, pero debo admitir que funciona. ¡Imposible! ¡Este informe es falso! ¿Cómo podría ser hija de una empleada? ¡No quiero ser hija de una empleada! ¡Mamá! ¿No me habías prometido que me harías la señorita de los Morales? ¡Habla! Andrea, perdimos. Este informe lo verifiqué en 3 hospitales de renombre y lo confirmaron. Si alguien aquí no está de acuerdo, podemos tomar nuevas muestras y revalidarlo. Ya que todo está tan claro, creo que la prueba pública ya no es necesaria. ¡Qué descaro! Falsificar un certificado y difamar a la presidenta. Nunca había alguien tan desvergonzado. Sugiero llamar a la policía y hacerles pagar a madre e hija. Carmen López, ahora que todo está claro, ¿tienes algo más que decir? Señorita, me equivoqué. De verdad me equivoqué. No debí mentir ni engañar, ni falsificar pruebas. Pero Andrea aún es joven. No sabe lo que hace. Toda la culpa recáguela en mí. Señorita, perdónela. Se lo ruego. Carmen López, ya te di una oportunidad. No te arrepientes y sigues fallando. Ya no tienes más oportunidades, asistente Torres. Carmen López. Falsificó el test de ADN. Me difamó en la rueda de prensa. Arruinó mi reputación y robó mi herencia. Sumando sus delitos anteriores, con las penas combinadas, ¿cuántos años de cárcel? Apropiación indebida. Por una suma enorme, se castiga con más de 3 y menos de 10 años de cárcel. Robo de millones de euros. Es una suma muy grande. Se castiga con más de 3 y menos de 10 años de cárcel. Fraude de gran cuantía, de 3 a 10 años. Destrucción intencional de reliquias valiosas será otro caso. Con las penas combinadas, se espera 15 años de cárcel. ¡Alto! ¿Te di permiso para irte, Andrea López? Tú y tu madre no escaparán. Presidenta Morales, nuestro equipo ya llamó a la policía. Los oficiales ya llegan. Disculpen todos por este ridículo espectáculo. Volvamos al tema principal. Lo que anuncio hoy no es solo un proyecto comercial, sino el sueño que mis padres planearon toda su vida. Que la República del Dragón, con su tecnología médica, liderará el mundo. Este proyecto social no mencionó don Ricardo. Es muy ambicioso. Lástima que nunca se concretó. No pensé que la presidenta Morales lo llevaría a cabo de verdad. Mejor que su maestro. ¡Qué joven tan impresionante! Lástima que mis padres no pudieron ver el día de la puesta en marcha. Hoy voy a anunciar que apostaré todo lo que tengo para invertir en este proyecto. A cualquier costo, cumpliré el deseo de mis padres. Apostar todo lo que tiene, ¿no es demasiado arriesgado? Apostar todo demuestra la devoción de la presidenta Morales a sus padres. Además, en este proyecto tiene plena confianza. Un día antes de su trágica muerte, especialmente grabaron un vídeo familiar. Hoy quiero verlo con todos. Don Ricardo. Valeria, tus padres viajaremos a evaluar un proyecto. Si este proyecto se lleva a cabo, para el bienestar de la gente será una gran contribución. Es su cumpleaños. ¿Por qué hablas de trabajo? Sí, claro. Valeria, feliz cumpleaños. Mi princesita, feliz cumpleaños.
Ya basta. Valeria nos espera para cortar el pastel. Sí, vamos. El chofer se impacienta. Vamos. Ese día era mi cumpleaños. Mis padres planeaban darme una sorpresa, pero no imaginé que mi cumpleaños sería el aniversario de su muerte. Don Ricardo y su esposa eran amables. ¡Qué lástima! Un cumpleaños se volvió aniversario de muerte. Es realmente desgarrador. ¡Miren! ¿Qué tiene en la mano Carmen López? Se esconde ahí. ¿Qué hace a escondidas? ¡Ay! ¿Qué pasa? No tome las cosas. Ya. ¿No es una llave de frenos? ¿Para qué la tiene? Mamá. 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 Ay. En este disco de freno hay huellas de que alguien lo manipuló. Es claramente un asesinato. Presidenta Morales, el accidente que me pidió investigar tuvo nuevos avances. ¿Qué noticias hay? Ese accidente tal vez no fue un accidente, sino un atentado. Sigue investigando. Debes encontrar al asesino de mis padres y atraparlo. Entendido. ¿Acaso ¿Dices que el accidente de mis padres tiene algo que ver contigo? Señorita, señorita, ¿qué dice? No le entiendo. El accidente de don Ricardo y su esposa, ¿qué tiene que ver conmigo? Fue solo un accidente. ¿Aló? La presidenta Morales nos pidió investigar el accidente de don Ricardo y su esposa. Encontramos pistas. Se relaciona con la empleada de los Morales. Las pruebas ya las envía a su correo. Entendido. La muerte de sus padres sí tiene que ver con ella. Carmen López, de verdad no me lo esperaba. Que seas avariciosa y ladrona y que difames ya es mucho. Pero tener el descaro de matar por dinero... ¿Qué significa esto, presidenta Morales? ¿Acaso la muerte de don Ricardo y su esposa tiene una nueva versión? Cuéntenos rápido. Don Ricardo fue muy bueno con nosotros. Si alguien se atrevió a matarlos, yo no lo permitiré. Estás difamándome. ¿Matar por dinero? ¿Qué pruebas tienes? Antes de continuar con la presentación del proyecto, quiero, ante los accionistas y la prensa, revelar la verdad del accidente de mis padres. Hace 3 años, antes del accidente, recibiste en tu cuenta una transferencia anónima. 500.000 euros. El tercer día que recibiste el dinero, te ofreciste llevar el auto de mis padres al taller. Una semana después, mis padres, en la autopista, murieron quemados. La investigación lo calificó como un accidente. Señorita, no es así. Ese dinero me lo prestó alguien. El señor y la señora. El accidente fue un imprevisto. Como sirvienta, ¿quién te prestaría 500.000 euros sin motivo? ¿Ya no puedes explicarlo? Carmen López, la familia Morales te pagó bien. 12 años. Nunca te tratamos mal. Y tampoco, por el hecho de ser sirvienta, te menospreciamos. Pero no imaginé que por tan solo 500.000 euros le quitarías la vida a mis padres. Señorita, no es así. Ellos dijeron que solo le hiciera un pequeño desperfecto para internar al señor Morales unos días. No sabía que la señora también iba. De verdad no lo sabía. Mamá, mataste a alguien. No maté a nadie. Yo solo... Llegaron los policías. Yo no maté a nadie. No pueden acusarme injustamente. No me acusen injustamente. ¡No me acusen injustamente! Así que el accidente de hace 3 años, en realidad fue un asesinato premeditado. Una simple niñera se atrevió a traicionar a sus empleadores. ¿De dónde sacó tanto valor? Esto no es tan simple. Seguro alguien la está manipulando. Seguimos las transacciones para hallar al culpable. Y ya tenemos pistas. Cuando encuentre a los culpables de matar a mis padres, los haré pagar por sus crímenes. No,
No puedo ir a prisión. Aún estoy en libertad condicional. Si entro, me darán más tiempo. No pasaré mi vida ahí adentro. No puedo dejar que me atrapen. Proyecto Salud Morales. Propuesta clave. Cuando sea presidenta del Grupo Morales, implementaré este plan. Valeria, ¿te esforzaste tanto? Al final solo lo hiciste para mí. Valeria, no creas que ganaste. Mira qué es esto. Tu propuesta ya la robé. Además, ya la vendí al Grupo Zamora. El proyecto de tus padres nunca se verá la luz. Si me arrestan, ¿y qué? Tu empresa también se arruinará. Al menos, caeremos juntos. Juntos. Andrea, ¿cómo sabes que la propuesta que tienes es la verdadera? ¿Qué quieres decir? Este documento lo saqué de tu oficina. ¿Cómo no iba a ser real? ¿Cómo podría ser falso? Solo es un borrador. Pero, ante todos los reporteros, confesaste en vivo que robaste los secretos del Grupo Morales. Te agravó el delito. Esta vez de verdad vas a envejecer en prisión. Miren la pantalla. Aquí está todo el vídeo de cómo robaste el documento. Todo muy claro. ¡Imposible! ¡Me tendiste una trampa! ¿Qué esperabas? ¿Crees que iba a dejar algo tan importante en la mesa? Enganchada. Además, en ese proyecto descartado, añadí algunos errores clave. Si el Grupo Zamora sigue ese plan para prepararse, lo que les espera será una pérdida astronómica. ¡Imposible! Andrea López, todo tu robo lo grabé. Ahora te esperan no solo pagar a mis padres por la pérdida de la villa, sino también robar secretos comerciales, lo que empeora tu caso. Ahora, prepárate para ir a prisión. ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Quieta! ¡Quieta! Valeria, me arruinaste. ¡Te maldigo! ¿Yo te arruiné? Fue tu madre avariciosa quien las destruyó a ustedes mismas. Asistente Torres, ¿ya descubrió el origen de la transferencia? Sí, Presidenta Morales. El origen de esta transferencia es el Grupo Zamora. ¿Otra vez el Grupo Zamora? El cerebro es el Grupo Zamora. Ellos creían que si mis padres morían, el Grupo Morales quedaría sin líder y a su merced. Así que para absorbernos, sobornaron a Carmen López para sabotear el auto de mis padres. Pero no imaginaron que yo podría mantener el control del Grupo Morales. Así que ahora quieren que Carmen y Andrea López me destruyan. Son unos locos, son unos descarados. El Grupo Zamora debe pagar un alto precio. ¡Sí! Al Grupo Zamora y a estas dos no dejaremos escapar a ninguno. Grupo Zamora, competencia desleal, contratar asesinos, espionaje comercial. Cada uno de estos hechos tengo pruebas en mis manos. Asistente Torres, llame a la policía y dígale al Grupo Zamora que sus días de gloria se acabaron. Entendido, Presidenta Morales. Presidenta Morales, déjeme esto a mí. Concéntrese en el resto del proceso. No se preocupe por estos detalles. Señores, fue un pequeño interludio. Ahora les presentaré el verdadero plan comercial. Muy bien. Gracias. Hasta aquí. ¡Bravo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bien! Este proyecto, Presidenta Morales, es genial.
La propuesta es de manual. Todos los accionistas la seguiremos sin condiciones para construir este proyecto. No ha defraudado las expectativas de don Ricardo y María Elena. Desde el cielo, seguro estarán muy orgullosos de usted. Sí. ¡Felicidades, Presidenta Morales! ¡Felicidades! Presidenta Morales, ya está todo claro. El responsable de Zamora fue arrestado por la policía. Carmen y Andrea López también fueron a la cárcel. Cooperaremos plenamente con la policía. El grupo Zamora contrató sicarios. Debemos investigar a fondo y descubrir a los involucrados. Entendido. Papá, mamá, al fin el proyecto arrancará. Y los que los lastimaron, ninguno escapará. Presidenta, a la ceremonia. Vamos. Presidenta, tras tantos obstáculos, el proyecto se concretó. Ahora, ¿qué le gustaría decir? Hay que ser buenos, pero nuestra bondad debe tener sus espinas. Presidenta, tras la ceremonia, 3 empresas quieren colaborar para el proyecto médico. ¡Qué bien! Organice mi agenda. Los proyectos clave los negociaré yo. Bien. Papá, mamá, ¿lo vieron? El sueño que defendieron toda la vida, el día de su realización, por fin llegó. Es culpa de Valeria. Es su culpa. ¿Aún tienes cara para decirlo? Vieja maldita. Fuiste tú. Es tu culpa. Si no te hubieras hecho rica y me hubieras engañado, diciendo que soy de una familia rica, ¿cómo habría terminado en este estado? Andrea, tú me arruinaste. Arruinaste toda mi vida. Andrea, soy tu madre. No eres mi madre. Eres una inútil. Eres una mentirosa. ¡Basta! ¡Mentirosa! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Basta! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Quietas! Vaya, ¿no es esa la sirvienta que se hacía presidenta? Una sirvienta haciéndose presidenta y una perra haciéndose rica. ¿Qué? ¿No eran muy importantes antes? Y ahora terminaron viviendo con nosotras. No se siente muy bien, ¿eh? Exacto. ¡Perra! ¿Qué dices? ¡Maldita perra! ¿Te atreves a morder? ¡Suéltame! ¡No le peguen a mi hija! 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 Me arruinaste. Arruinaste a mi hija. ¿Y te atreves a lucir tan exitosa? Valeria Morales. Te haré pagar por esto. Pagarás. Felicidades, Presidenta. Otro éxito. ¿Otra vez esto? ¿Acaso te pagan demasiado? Puedo considerar bajar tu sueldo. Así ayudamos a la empresa. Presidenta, es para celebrar. Nuestra empresa consiguió 3 grandes proyectos. La bolsa se duplicó. Usted es la millonaria más joven. Basta. Solo bromeaba. Al grano. Carmen López escribió desde la cárcel pidiéndole perdón. Quémalo. ¿Quemarlo? Está bien. Es mi límite. Un error que causó una muerte. No merece perdón.
Señorita, su café. No lo tome. Está envenenado. ¡Quieto! Si te acercas, y le corto. Carmen López, no hagas locuras. Baja el cuchillo. Hablemos con calma, ¿eh? ¿Hablar con calma? Ya le hablé con calma tantas veces. ¿Me dio una oportunidad? Valeria, ¿por qué tienes que destruirnos? ¿Por qué no nos dejas una salida? Nunca pensé en destruirlas. Todo lo que hicieron fue culpa suya. Se lo merecen. ¡Mentira! En su casa fui niñera por 12 años. Serví a todos. Me humillé. Y aguanté todo. Yo solo quería una vida mejor. ¿Qué hice mal? No está mal quererlo. Pero robar y dañar a otros para destruirlos y salir ganando sí es un error. ¡Cállate! ¿Qué sabes tú? Naciste siendo una señorita. ¿Sabes mi sufrimiento? ¿Eh? ¿Sabes mi sufrimiento? Valeria Morales, morirás en la miseria. Presidenta, ¿está bien? Buscaré un médico. Estoy bien, solo un rasguño. Papá, mamá. Su hija no defraudó sus expectativas. Salvé la empresa. Los culpables también pagaron. Lo logré. Papá, mamá, tranquilos. Haré que el Grupo Morales llegue más lejos. Su sueño se cumplirá pronto. Presidenta, a la empresa. Tenemos un nuevo proyecto. Hay que ser buenos, pero tu bondad debe tener agallas.